La motivación principal que tenemos, y podría ser incluso la única motivación que el pueblo de Dios tiene de venir a su palabra, es tener comunión con Él, es conocerlo, es aprender de Él y que nuestras vidas sean santificadas para su gloria y para su honra. Esa tiene que ser, si no la única, una de las más importantes motivaciones que tenemos cuando venimos a la Biblia. Y aquí estamos ya en Mateo y estamos avanzando en el capítulo número 3. Y estamos aprendiendo del precursor del Rey Mesías, de él estamos hablando. Estuvimos primero centrados en su persona, en su ministerio, en su mensaje, viéndolo de manera general, pero ahora un poco más específicamente en los versículos que vienen a continuación. Seguimos enfocados en su mensaje, el mensaje del precursor del Rey Mesías, Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? ¿Cómo predicaba? Parte de eso es lo que vamos a ver hoy. Y el título es el siguiente: el llamado a un arrepentimiento sincero. El llamado a un arrepentimiento sincero. Así que por favor, si es tan amable, usted se ubica conmigo allí en Mateo capítulo 3, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El viento está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por tu consejo divino, por tu verdad. Tu verdad ilumina nuestras mentes, hace sensible nuestros corazones y guía nuestros pasos. Liberta nuestra voluntad de la esclavitud al pecado. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos haga crecer en el conocimiento de los principios que hoy nos vas a dar. Que seamos santificados, que la imagen de Cristo sea cincelada un poco más en nosotros y que seamos, como resultado del aprendizaje de hoy, mejores herramientas en las manos tuyas, Padre, para servirte mejor y para ser de bendición a todos aquellos que se cruzan en nuestro diario caminar. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Amén y amén. El llamado a un arrepentimiento sincero. Amada Iglesia, considero que este mensaje es muy relevante en nuestros días. Es un mensaje actual que apunta a una enorme necesidad que la Iglesia tiene hoy. Creo que muchas iglesias en América Latina están creciendo, pero también creo que muchas de esas iglesias no están creciendo de manera saludable. Creo que hay un falso evangelio que está predicándose y de esa manera se están generando falsas conversiones, y esto está trayendo, sí, un crecimiento a la iglesia, pero no un crecimiento en santidad, sino que el mundo se está metiendo a la iglesia. Y digo esto porque hay mucho falso arrepentimiento en muchos lugares. Eso no solamente sucede en la actualidad, ha sucedido a lo largo de la historia. Sucedía en la época del Antiguo Testamento y le estaba sucediendo al precursor del Rey Jesús, le estaba sucediendo a él, aunque su mensaje era claro, aunque su mensaje era contundente. Aún así, algunas de las personas que venían a él venían con intenciones falsas, con motivaciones equivocadas, no venían realmente convertidos, no venían con el deseo de que sus vidas fuesen transformadas, sino que tenían intereses ocultos. Así muchas personas hoy en muchos lugares. De hecho, muchos de los que hoy van a la iglesia no lo hacen porque aman al Señor Jesús, no lo hacen para conocerlo más y para crecer en santidad, lo hacen porque ven en la iglesia de repente un momento terapéutico para ellos y pasar un momento quizás de relativa paz y tranquilidad. Algunos probablemente lo hacen porque ven a la iglesia como un club de amigos
donde van a ir y van a pasar un rato agradable y pueden compartir con algunas personas con las que se sienten bien. Pero el Señor Jesucristo no es la motivación que mueve sus corazones para venir a congregarse. De repente porque el día domingo no tienen nada que hacer y entonces apartan ese tiempo para poder venir a la iglesia. Pero realmente venir a la iglesia no es algo que lo tengan como especial prioridad. O muchas otras personas vienen a la iglesia y se fundamentan en un montón de religiones y de obras externas que no muestran el resultado o el fruto de un corazón verdaderamente transformado por la palabra del Señor. Todo eso es hipocresía, hermanos. Todo eso es hipocresía. Personas que vienen a las congregaciones por intereses propios. Y la verdadera motivación debe ser amar al Señor y apartarnos del pecado y crecer en santidad. Esa debe ser la verdadera motivación. Es importante que podamos comprender que el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de un cambio interior de mente que se expresa en una voluntad exterior de acciones que evidencian ese arrepentimiento. Cuando una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados, su vida se verá que está transformada. El curso de acciones que llevaba cambia por completo. El arrepentimiento va acompañado de ese cambio. Si una persona se arrepiente en su mente y su corazón, eso es algo que nosotros no podemos apreciar. La persona puede decir que está arrepentida, pero nosotros no podemos ver eso porque es interno, está en la mente y en el corazón de la persona. Pero cuando el arrepentimiento es verdadero, va acompañado también de la voluntad y esto se expresa en una vida que procura obedecer la palabra de Dios y huye del pecado. Y eso sí lo podemos ver nosotros. Y esto era lo que Juan quería ver de las personas que estaban acercándose a él. El mensaje de Juan el Bautista consistía precisamente en esto: un arrepentimiento sincero, un cambio en la forma de pensar con respecto al pecado, seguido por supuesto del acto del bautismo, en el caso de Juan que estaba predicando. Él estaba llamando a las personas a bautizarse para arrepentimiento. Recuerde que el propósito de Juan era preparar los corazones de la nación de Israel porque el rey venía, el reino de los cielos se acercaba. Ellos tenían que arrepentirse, tenían que creer en el mensaje para que cuando el rey Mesías hiciera acto de presencia, ellos le recibieran como el Mesías Salvador. Esa es la intención de Juan. Y para esto, por supuesto, ellos tenían que bautizarse, pero esto es una expresión simbólica. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano que nosotros celebramos hoy. El bautismo de Juan es un bautismo precristiano, pero simbolizaba lo mismo que simboliza nuestro bautismo. Las personas descendían al río Jordán para ser bautizadas por él, ser sumergidos por completo en las aguas del río Jordán, lo cual simbolizaba la muerte a una vida de pecado, de rebeldía, de desobediencia. Y al salir de las aguas del río Jordán simbolizaba un nuevo comienzo, una vida nueva que se enfocaba en la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Así que era algo simbólico de una realidad que tenía que ocurrir en las vidas de las personas, en sus corazones, un cambio genuino, verdadero. ¿Lo ve? Este es el mensaje de Juan y es a esto que él llamaba. Todo esto debía evidenciarse por una forma de vida que demostrara ese cambio. En el pasaje que nos ocupa, Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12, el autor se enfoca en tres elementos que forman la estructura de este presente sermón. Así que, mucha atención, la estructura del sermón es el siguiente. Número 1, Mateo capítulo 3, versículo 7, la confrontación debido a un falso arrepentimiento. Esto es lo primero que Juan dice. Repito, Mateo 3, 7, la confrontación debido a un falso arrepentimiento. Luego, Mateo, versículos 8 al 10, la exhortación para un arrepentimiento sincero. Y luego, Mateo, versículos 11 al 12, un anuncio de esperanza y consuelo. Lo repito más rápido. Número 1, la confrontación debido a un falso arrepentimiento. Número 2, la exhortación para un arrepentimiento sincero. Y número 3, un anuncio de esperanza y consuelo. Estos versículos encierran esos tres principios, esos tres pilares sobre los cuales Juan
daba a conocer su mensaje. Así que vamos a mirar el primero de ellos, que está en el versículo número 7. La confrontación debido a un falso arrepentimiento. Versículo 7, por favor, vamos a leer. Dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: cámara de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Es así como se traduce en la Nueva Biblia de las Américas, pero en mi opinión suena mejor: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que está por venir? Es la pregunta que Juan les está haciendo. Así que vamos a observar esa primera frase del versículo. Si usted puede estar con sus ojos puestos en el versículo, para mí todavía es mucho mejor, porque vamos a ir sección por sección mirando los versículos y ver lo que la Biblia nos está diciendo hoy, la palabra de Dios. Pero cuando vio, esta es la parte inicial del versículo 7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, ¿quién vio? Juan. Está hablando de Juan. Juan está bautizando. Y Juan es el que ve que se están aproximando a él muchos saduceos y muchos fariseos. Mateo ya nos había informado, 2 versículos más atrás, en el versículo número 5 de ese mismo capítulo, que Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Ese versículo nos deja ver que el mensaje de Juan causó un impacto impresionante, hermanos. Sacudió a la nación de Israel, llegó al centro mismo de sus corazones, y estas personas estaban viniendo en masa a escuchar el sermón. Por supuesto, ellos sabían o lo identificaban como un profeta, como más adelante Mateo también nos informa. En otras palabras, acudían a Juan personas de todo el sur de Palestina, incluso personas que eran de las riberas del Jordán, de ambas riberas del Jordán, venían para escucharle predicar. Mateo capítulo 21, versículo 26, es donde el autor nos muestra que para el pueblo, por supuesto, no había mucha duda de que tenían un profeta en medio de ellos. Y recuerde que esto era muy importante porque habían pasado 400 años de silencio, mis amados hermanos, donde ni un solo profeta se había levantado en la nación de Israel. Nadie había venido a hablar de parte de Dios en la forma en como lo hacían los profetas. Y después de 400 años, 4 siglos, aparece este hombre y rompe el silencio, llamando a las personas a preparar sus corazones, y viene anunciando al rey y el reino que se aproxima. Junto a esa enorme cantidad de personas que venían a Juan, nos dice el texto, estaban los fariseos y saduceos, a quienes Juan el Bautista distinguió para hacerles una advertencia y un reproche bien claro y bien directo. Y aquí nos muestra la enorme responsabilidad que los predicadores tienen al anunciar la verdad. Cuán claros deben ser al predicar la palabra de Dios. Juan era muy claro, era muy concreto, era directo. Pero antes de que veamos la confrontación y el reproche que les hace, vamos primero a saber quiénes eran los fariseos y los saduceos, porque en el Antiguo Testamento nosotros los leemos y no los vemos por ninguna parte. No están los fariseos en el Antiguo Testamento y no hay saduceos tampoco. De repente saltamos de Malaquías, saltamos a Mateo y nos encontramos saduceos, fariseos, escribas. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde sale esta gente? ¿Cómo llegaron aquí? Bueno, vamos a ver de manera breve quiénes eran los fariseos y luego vamos a mirar también de cerca quiénes eran los saduceos. No puedo dar toda la información que se requiere de cada uno de ellos, pero vamos a tener un conocimiento al menos en términos generales. ¿Quiénes eran los fariseos? El origen de esta secta no está claramente determinado. Las únicas fuentes que nos informan sobre ellos son el Nuevo Testamento, el historiador Josefo y los escritos rabínicos. Solo esas 3 fuentes nos dan a nosotros información de los fariseos. La palabra fariseo significa los separados o los que se separan. Y los miembros de esa secta trataban con esmero de vivir a la altura de ese nombre. Ellos
procuraban apartarse de la sociedad y procuraban apartarse de todas aquellas formas de vida y de todas aquellas personas que no estuviesen en armonía o en consonancia con la práctica o las creencias que ellos llevaban a cabo. Se formaron alrededor del segundo siglo antes de Cristo y por supuesto, hermanos, como ya usted lo debe haber notado, ellos aparecieron en la historia en el periodo intertestamentario. En algunos libros que revisé por allí, al parecer la necesidad de los fariseos surgió cuando la nación de Israel o los judíos fueron llevados al exilio. Una manera en la que ellos comenzaron a estudiar las escrituras hizo la necesidad de hombres que se apartaran para estudiar la ley, para que hicieran copias, y de esa forma surgió esta secta posiblemente. Y así es como se dio lugar también a las sinagogas. Las sinagogas no existían en el Antiguo Testamento, las encontramos en el Nuevo Testamento. Habían 470 sinagogas aproximadamente en la época del Señor Jesucristo, y todas ellas se formaron es porque cuando estaban en Babilonia no tenían un templo para reunirse. Recuerde que todos los sacrificios y la adoración que el pueblo realizaba la hacían todos en el templo que estaba en Jerusalén, pero al estar en Babilonia no tenían el templo para reunirse, y así es como se formaron pequeños grupos en distintos lugares. Y cuando regresaron del exilio en la época de Nehemías, Esdras, y regresaron de nuevo a Jerusalén, el templo estaba destruido, y entonces comenzaron a formarse estas pequeñas células, por decirlo de alguna manera, que dieron lugar a estas sinagogas, estos lugares de reunión a lo largo de toda Palestina. ¿Lo ve? Esto con el tiempo fue usado por Dios en su providencia, porque cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio, él iba de ciudad en ciudad, y la costumbre que él tenía como misionero era llegar inicialmente a las sinagogas. Él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar las sinagogas, y es allí donde él predicaba. Y luego de la sinagoga, él iba a las casas, a las calles, y le predicaba también a las demás personas de esa ciudad. Esa era la forma en la que Pablo predicaba, pero esto se lo digo únicamente para que ustedes noten cómo el Señor incluso usó estas cosas para propagar su evangelio. Entonces, ellos llegaron a existir, fue aproximadamente en ese periodo intertestamentario. La admisión al grupo era estrictamente controlada por periodos de prueba que duraban hasta un año. Si una persona quería pertenecer a la secta de los fariseos, tenía que ser evaluado mucho durante el periodo de un año, no solamente en conocimiento, sino en una vida de riguroso cumplimiento a todo lo que ellos llamaban la ley ceremonial. El solicitante tenía que demostrar su capacidad de memorizar la ley y de cumplir con todo el ritualismo. Así que pertenecer a esa secta tampoco era algo muy sencillo. Se separaban no solo de los gentiles, sino también de los recaudadores de impuestos y de cualquier otra persona a quien ellos consideraran que eran innegables pecadores, los cuales eran prácticamente todos aquellos que no eran fariseos. Por eso es que eran una secta. Solo ellos eran los justos. Miraban con desprecio a la gente judía común, a la que un grupo de fariseos en una oportunidad en Jerusalén llamó gente maldita. Y eso está en Juan capítulo 7, versículo 49. Ellos consideraban que la gente común, aquellos que no pertenecían a esa secta, estaban más bien maldecidos. Cuando iban al mercado o cuando iban a cualquier reunión pública, tan pronto como a ellos les era posible, realizaban varios lavados ceremoniales para poder deslastrarse de todas las impurezas que pudieron haber tenido por mezclarse con esa gentuza, por decirlo de alguna forma. Así miraban ellos a las personas. Se autoproclamaban justos conforme a su propia opinión, conforme a sus propios ritos. Eran sumamente legalistas y no tenían respeto por quienes no pertenecían a su secta. Así que allí tenemos algo de información. Pero hay más. Se consideraban muy espirituales, pero dicha espiritualidad era mera religiosidad externa que consistía en el cumplimiento de prácticas religiosas, de ceremonias. La mayoría de esas ceremonias habían sido más bien impuestas por ellos mismos por interpretaciones torcidas que dieron de los mandamientos de Moisés. Cuando usted va al Sermón del Monte, usted ve al Señor Jesucristo confrontando cada una de esas falsas enseñanzas que ellos daban. Y por eso es que aparece la frase una y otra vez a lo largo del Sermón del Monte: oíste que fue dicho, pero yo os digo.
lo que Jesús estaba confrontando no era la palabra de Dios, estaba confrontando las falsas interpretaciones y las falsas enseñanzas de los fariseos. Eso era lo que estaba haciendo y ellos se la pasaban cumpliendo todas esas interpretaciones que ellos tenían. La única lealtad que los fariseos podían mostrar, y eran realmente leales, pero eran leales a sí mismos, eran leales a sus tradiciones y al propio prestigio que siempre cuidaban y a la influencia que ellos tenían. Amaban la reputación, amaban que los demás los admiraran y los consideraran como súper espirituales. Eran la personificación más bien de la frivolidad y la hipocresía religiosa. Por eso es que en nuestros días el término fariseo y el término hipócrita vinieron a ser sinónimos. Cuando usted ve que alguien quiere ofender a otra persona, lo llama fariseo en el sentido de que es un hipócrita. Y es por toda esta conducta que ellos tenían. Por su parte, ¿quiénes eran los saduceos? Si estos eran los fariseos, los saduceos, entonces, ¿cómo eran? Bueno, estos estaban al otro extremo de la religiosidad. Para adelantarle algo, si los fariseos eran la secta extremadamente legalista, entonces los saduceos eran la secta extremadamente liberal. Eran el lado opuesto. Eso es lo que ellos hacían. Esta secta surgió en el periodo intertestamentario, al igual que los fariseos, pero a diferencia de los fariseos, estos pertenecían a la aristocracia, es decir, se encontraban entre la gente que tenía mucho dinero en la nación de Israel. Ellos afirmaban aceptar la ley de Moisés como la autoridad religiosa suprema y única y despreciaban todas las tradiciones legalistas de los fariseos. ¿Qué se refiere a esto? Que lo único que eran textos inspirados para ellos eran el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la ley. Todo lo demás ellos no lo recibían como palabra de Dios. Les importaba poco la religión y también no tenían mucho interés en la doctrina, negaban la existencia de los ángeles, no creían en la resurrección y, por supuesto, también negaban los asuntos sobrenaturales, no creían nada de eso. A diferencia de los fariseos, que eran un número bastante considerable en la nación de Israel, ellos eran menos numerosos, pero como les dije, eran muy ricos, como eran la clase aristócrata, entonces también eran los encargados de manejar los asuntos del templo en cuanto a la venta de corderos y de palomas para el sacrificio. Ellos se encargaban de eso, ellos manejaban el cambio de dinero, la venta de animales, y había mucha corrupción en esa época. Estaban tan corruptos que los animales para el sacrificio más económicos se vendían a las afueras del templo. Esto era para las personas que tenían pocos recursos económicos. Pero para poder obligar a estas personas a comprar adentro del templo, donde era más costoso, los sacerdotes se habían compuesto con los saduceos para no aceptar los animales que habían comprado afuera del templo. Entonces, los animales que eran evaluados y eran aceptados eran aquellos que comprabas dentro del templo. Así que si tú ibas a hacer un sacrificio y no querías tener problema con el animal que ibas a ofrecer, a comprar dentro del templo, asegurabas que no te lo fuesen a rechazar. Y esto lo hacían era por el dinero que ellos acumulaban. Fue a esta gente abusiva que el Señor Jesús les echó a perder el negocio cuando le volcó las mesas y los azotó porque eran unos ladrones. Fue a ellos, a los saduceos. Los fariseos y saduceos no tenían casi nada en común, vivían enfrentándose entre sí. Los fariseos eran ritualistas, los saduceos eran racionalistas. Los fariseos eran estrictos separatistas, como ya vimos, pero los saduceos se mostraban un poco más colaboradores, eran un poco más accesibles. Sin embargo, los saduceos estaban casi siempre en el templo, los fariseos estaban casi siempre entre el pueblo. Por lo tanto, los fariseos terminaban siendo más conocidos que los saduceos. Los fariseos eran ciudadanos comunes, los saduceos no eran ciudadanos comunes, esto era gente muy pudiente, con mucho dinero. Ambos grupos tenían miembros entre los escribas y tenían miembros entre los principales sacerdotes y por supuesto también ambos grupos tenían miembros en el Sanedrín. El Sanedrín era como el concilio o digamos algo así como la Asamblea Nacional para los judíos. En ese concilio estaban muchos fariseos y había también muchos saduceos.
Todo el tiempo se encontraban en constante oposición entre sí. La única cosa común que los unía y los unía verdaderamente era el complot para acabar con el Señor Jesucristo. Eso fue la única cosa que los unió a ellos. Ahora bien, miembros de esos fariseos que acabo de describir y miembros de ese grupo sectario de los saduceos venían para el bautismo. Es a eso que está haciendo referencia. Entonces ya usted más o menos tiene un vistazo de quiénes eran. Ambos grupos eran hipócritas. Repito, fariseos legalistas y separatistas, pero eran falsos, eran hipócritas. Y los saduceos también no eran separatistas, ellos buscaban siempre mezclarse en la sociedad, no eran legalistas, eran liberales, pero también actuaban con mucha hipocresía. El texto griego allí en Mateo 3:7 enfatiza que ellos venían para ser bautizados por Juan. No venían a mirar cómo Juan bautizaba a las demás personas. Ellos venían con el propósito de ser bautizados. Es lo que el texto griego sugiere. Tenían la intención de descender al Jordán para que Juan los bautizara. Pero Juan era profeta, hermanos. Juan era un profeta de Dios y él detectó la hipocresía que había en el corazón de ellos, probablemente por revelación del Espíritu Santo de Dios o porque los conocía y vio sus actitudes. Estas personas se acercaron quizás también por curiosidad o simplemente con el propósito de ganar la simpatía del pueblo. Como el pueblo admiraba a Juan, veían que era un profeta, entonces ellos iban para bautizarse y vieron la enorme cantidad de personas que iban, así que si ellos querían seguir dando la apariencia de ser muy espirituales, de ser muy piadosos, de someterse mucho a la voluntad de Dios, probablemente el hecho de alcanzar o mantener la reputación, el prestigio que ya tenía, eso probablemente les motivó también a ir al Jordán para ser bautizados. Pero Juan los tenía identificados. No estaban arrepentidos, no habían confesado sus pecados y no habían cambiado en lo absoluto. Ellos se presentaron ante Juan con toda su hipocresía, se presentaron ante Juan con toda su petulancia, con toda su arrogancia. Llegaron así con todas sus maletas de pecados para ser bautizados. Los fariseos y saduceos no buscaban genuinamente la verdadera justicia. Ellos pretendían huir del juicio de Dios, pero siguiendo sus costumbres hipócritas de falsa autojustificación, eran engreídos y eran petulantes. Ellos pensaban que estaban bien con Dios solo porque eran fariseos y los otros porque eran saduceos. Entonces, Juan les hace una pregunta que estoy seguro llegó e impactó lo más profundo de sus corazones. Mire la pregunta de Juan. Camada de víboras, les dice en el versículo 7, la parte final del versículo 7. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Hermanos, en esa época, recuerde que habían muchas personas que se dedicaban al cultivo y Juan estaba viviendo en el desierto. En el desierto solían haber muchas serpientes y las serpientes se escondían entre las piedras y seguramente Juan se encontró en varias oportunidades con muchas de esas serpientes venenosas y muy peligrosas. Algunas veces estas serpientes salían del desierto y se iban a los cultivos. Entonces los agricultores, para poder cosechar sin peligro, muchas veces encendían con fuego algunas partes y las serpientes entonces huían del fuego, se escondían y se iban y se escondían entre las piedras en el desierto. Eso es lo que Juan está haciendo aquí. Juan está comparando a estas personas con cosas que él veía en la época y que eran también muy conocidas por las personas con las que él compartía. Así como esas serpientes que él veía en el desierto, así él vio a los fariseos y a los saduceos, como esas serpientes que querían huir del fuego y que se querían esconder. Así vio a estas personas. Sin duda, Juan no tenía en su agenda el uso de palabras melosas. Juan no usaba eufemismo. Juan no decía, bueno, esta es la clase sacerdotal de la época, estos son los teólogos de la nación de Israel, tengo que tratarlos con algo de respeto y tengo también que ser cuidadoso con mis palabras. No, Juan sencillamente quiso ser fiel a la predicación de la verdad. ¿Ellos podían sentirse ofendidos? Puede ser, creo que sí, pero él no iba a dejar de ser claro, concreto, directo en su mensaje.
Él iba a confrontar la hipocresía de ellos y lo hizo. Lo hizo, movido seguro estoy por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la expresión camada de víboras era un recordatorio del pecado y de la naturaleza depravada, corrupta y rebelde que hay en el ser humano y que por supuesto estaba en los corazones de los saduceos y fariseos que venían a bautizarse con un falso arrepentimiento. Ellos venían supuestamente para evidenciar con el acto del bautismo que se habían arrepentido de sus pecados, que estaban dispuestos a recibir el reino que estaba por venir, pero sus vidas no habían cambiado. Aquellos religiosos tenían las escrituras, ellos conocían las escrituras, ellos tenían el conocimiento de la teoría, pero una cosa, hermanos, es conocer la teoría y otra cosa es vivir la teoría. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra muy distinta es obedecer la palabra de Dios. El verdadero arrepentimiento te llevará a una vida obediente. El verdadero arrepentimiento te llevará a una vida para la gloria y la honra del Señor. Ellos no estaban dispuestos a renunciar a todo su pecado, no estaban dispuestos a renunciar a toda su petulancia y arrogancia. Los llamó entonces camadas de víboras, tan venenosos como las víboras, porque al igual que las víboras del desierto, ellos parecían inofensivos, pero su apariencia de piedad era venenosa y mortal. Juan probablemente llegó a ver muchas de estas víboras en el desierto enrolladas, escondidas entre las piedras, y probablemente pensó que se veían buenas y calmadas las serpientes, pero tenías que acercarte para luego recibir su mordida. Así mucha gente como estos saduceos y fariseos vinieron a Juan, aparentando piedad, aparentando espiritualidad, pero estaban completamente llenos de pecado, sus vidas eran completamente corruptas. Hermanos, así son muchas personas hoy en las iglesias del Señor. Vienen y levantan sus manos para adorar al Señor. Vienen y quieren presentarse en la iglesia del Señor como si tuviesen vidas muy santas, pero viven llenos de pecados y tienen acciones, obras ocultas en sus vidas y piensan que están ganando porque en la iglesia nadie los ve, el pastor no los ve, pero Dios ve el corazón, conoce las intenciones del corazón y conoce nuestros pensamientos. No podemos ocultarnos de nuestro Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 33, si es tan amable, y se puede ubicar allí conmigo, por favor. Mateo capítulo 23, en el versículo 33, es el Señor Jesús mismo quien ahora se dirige a los escribas. Recuerden que acabo de explicarle que fariseos y saduceos, ambos grupos, tenían adeptos dentro de los escribas. Así que cuando hablamos de escribas, estamos hablando de saduceos y fariseos también. Y Jesús, mire cómo los llamó en Mateo 23, 33. Les dijo, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Así que si de alguna manera alguien diría, bueno, Juan el Bautista parece que fue bastante duro con su mensaje, yo no creo que el Señor Jesucristo, siendo Dios tan amoroso, hablaría de esa manera. Bueno, sí creo que Jesucristo era Dios y era completa y 100% amoroso, pero también completo y lleno de verdad. Él confrontó también a estos hipócritas y les predicó con la misma contundencia, de manera cruda y directa. Los llamó serpientes porque así se comportaban. Los llamó camada de víboras porque eran venenosos, eran crueles, eran hipócritas, eran falsos. Y el Señor Jesucristo también de manera abierta les habló y confrontó sus pecados. Se molestaban con él, por supuesto, se irritaron con él y querían matarlo. ¿Qué cree usted que ocurre en la iglesia cuando se levantan predicadores que confrontan el pecado, que llaman a la santidad, que llaman al arrepentimiento? ¿Cómo se sienten las personas con esos predicadores? No se sienten agradados con esos predicadores y si pudieran, quizás también los matarían. Así como los saduceos y fariseos querían matar al Señor Jesucristo y lo asesinaron. Y querían matar a Juan y también lo asesinaron. ¿Ve cómo reacciona el corazón lleno de arrogancia? El corazón hipócrita que no se arrepiente. ¿Cómo se llena de odio ante aquellos que ponen en evidencia el pecado de ellos? Lo que tenemos que hacer en lugar de llenarnos de odio ante la verdad predicada es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer.
sugiriendo aún más directamente que el verdadero padre de ellos era Satanás. Mire lo que Jesús dice en Juan 8:44. Juan 8:44. Jesús les habla directamente a estas personas y les dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. La parte inicial del versículo. Hijos del diablo, porque actuaban haciendo la voluntad del diablo. Una persona que permanece permanentemente en una condición de pecado, en una actitud, una conducta de pecado de manera permanente, pone en evidencia que no se ha arrepentido realmente y que no ha creído realmente en el Señor Jesucristo. Esto hay que decirlo de manera clara, hermanos, porque lamentablemente la línea que separa una vida piadosa de una vida pecaminosa se ha estado borrando en nuestros días en las iglesias. Muchos predicadores hoy no quieren hablar de estas cosas porque no quieren que los miembros se vayan, no quieren que las finanzas bajen y renuncien a predicar la verdad para poder predicar aquello que le agrada a la mayoría de las personas que llevan vidas hipócritas y llenas de pecado y son arrogantes. Nuestro compromiso es con Dios y debemos venir a su palabra y conocer la verdad de su palabra y anunciarla tal cual como Él nos ha dado su palabra. Y que se ofenda el que se quiera ofender. Esa es la verdad y no tenemos ningún derecho a cambiarla. El pecado hay que llamarlo por su nombre, pecado. Y debe ser confrontado y tenemos que llamar al arrepentimiento. Juan lo hizo de manera fiel. El Señor Jesucristo predicó de la misma manera tiempo después. Así que el mensaje era correcto, el mensaje era bíblico. Dios aprobaba que el mensaje se predicara de esa manera. Cuando alguien se te acerca y te dice: no confrontes el pecado, no estés señalando el pecado, porque eso genera incomodidad. Y si te pones a confrontar el pecado, no está bien. Si subes al púlpito, habla de otra cosa. Pastor, usted siempre confronta el pecado. Arrepiéntase, hermano, de su carnalidad, de su mundanalidad, si piensa de esa manera. No podemos descuidarnos, porque en el momento que usted se descuida, el mundo se empieza a meter en la iglesia. Se lo muestro en la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Lo primero que la iglesia hizo fue abandonar el primer amor a Dios. Ya no amaban realmente al Señor y ya no se amaban entre ellos mismos. Seguían estudiando la palabra de Dios y seguían defendiendo la doctrina, pero de manera mecánica. Su motivación era el simple conocimiento bíblico y ya, pero sus vidas no tenían el fuego de la pasión y del amor por el Señor Jesucristo. De esa manera el amor entre ellos mismos comenzó a menguar también. Y de esa manera dejaron de interesarse por la santidad de sus hermanos. Y el mundo comenzó a meterse en la iglesia. La siguiente caída la vemos en la iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana. Luego Tiatira, una iglesia que avanzó aún más en la mundanalidad. Sardis comenzó a enseñar la herejía dentro de la congregación y finalmente la Odisea, una iglesia completamente apóstata, una iglesia que estaba negando la fe. No podemos bajar la guardia. La iglesia de hoy debe tener la misma actitud de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo y predicar con claridad, llamando al arrepentimiento, llamando a llevar vidas piadosas, vidas que sean para la gloria y la honra del Señor, y que se ofenda el que se quiera ofender. Si usted quiere vivir conforme al mundo, váyase al mundo y quédese allá. Pero si usted quiere estar en la iglesia, arrepiéntase de sus pecados. Si no lo hace, no habrá salvación para usted. Se está engañando usted mismo. Sería usted tan hipócrita como los saduceos y fariseos que aquí señala el texto. Tan falso sería usted. ¿Lo ve? Esto es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. Jesucristo los llamó hijos del diablo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Evalúa los deseos de tu corazón. ¿Realmente está en tu corazón el deseo por honrar a Dios o no tienes interés en eso? Eso dice mucho acerca de tu espiritualidad. Regresando a Mateo capítulo 3, versículo 7, por favor, si es tan amable, note cómo Juan seguidamente les formula esa pregunta tan contundente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Claro, ellos estaban actuando de manera muy equivocada. Ellos estaban actuando de manera hipócrita. Esto era un falso arrepentimiento. Bautizarse de manera externa,
querían tratar el bautismo de Juan como todas las leyes ceremoniales que ellos cumplían y pensaban que por eso se estaban justificando. Así que la pregunta debió sacudir las entrañas de aquellos líderes religiosos. La pregunta debió confrontarlos y, por supuesto, avergonzarlos quizás y ofenderlos. La implicación es que los fariseos y saduceos estaban esperando que el bautismo de Juan fuera una clase de seguro contra el fuego espiritual, que les brindaría protección de las llamas de la ira venidera, pero en el mismo sentido que ellos cumplían con el montón de ceremonias. Cumplimos todas estas ceremonias, entonces vamos a estar bien con Dios. No importa que llevemos vidas pecaminosas aparte. No importa que seamos unos falsos, adúlteros, mentirosos. No importa. Lo importante es cumplir con todas estas ceremonias. Vinimos y si tenemos que descender al Jordán, descendemos. Y que nos sumerja y nos vuelva a sacar. Y si eso nos libra de la ira venidera, entonces bien. Pero lo que Juan invitaba a hacer era un acto simbólico de una realidad interior de las personas, un arrepentimiento real. Este es un bautismo precristiano, hermano, pero al igual es un mensaje para nosotros hoy. No piense usted que porque fue bautizado, usted tiene la salvación garantizada. Usted tuvo que haberse arrepentido de sus pecados y haber creído realmente en el Señor Jesús. El arrepentimiento verdadero y la conversión auténtica sí protegen de la ira y sí protegen del juicio de Dios. Pero como estos fariseos y saduceos tenían profesiones de religiosidad falsa, todas esas acciones poco sinceras de fe solo endurecen más el corazón porque dan una sensación de falsa seguridad. Al poner su confianza en esas cosas piensan que no tienen necesidad de nada más. ¿Para qué dejar mis pecados? ¿Para qué apartarme de la mundanalidad y la carnalidad en la que vivo si haciendo estas cosas alcanzo la salvación y puedo huir del juicio de Dios? Entonces no necesito hacer nada más. Eso es lo que piensa una persona que pone su confianza en prácticas externas de religiosidad. Dios quiere un corazón que se humille ante Él y que cree en Él. La acusación de Juan debió ofender profundamente a los dirigentes religiosos judíos falsos. Juan y Jesús los caracterizaron como engañadores, perpetuadores de tinieblas espirituales. Así que esto es lo primero que vemos en la enseñanza de Juan, en el versículo 7, la confrontación debido a un falso arrepentimiento. En segundo lugar, los versículos 8 al 10 nos hablan de la exhortación para un arrepentimiento sincero. Repito, la exhortación para un arrepentimiento sincero. Como ve, lo primero que Juan hace es confrontar el arrepentimiento falso. Ahora lo que va a hacer es llamar a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico. Versículo 8, por favor, si es tan amable, Mateo 3:8, y mire cómo dice Juan aquí: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la señal de un corazón verdaderamente arrepentido. El arrepentimiento genuino da fruto, amados hermanos. Pero el arrepentimiento que no tiene fruto, ese arrepentimiento no es real. Usted puede escuchar a una persona que dice: me arrepiento, vengo a pedir perdón y me arrepiento. Pero usted ve que su vida sigue el mismo curso de acciones. Usted ve que no cambia nada. Aunque haya llorado, aunque haya hablado con aparente sinceridad y honestidad, él mintió. Su arrepentimiento es falso. ¿Por qué? Porque su vida no cambió, hermanos. Su vida no fue transformada. Si no hay transformación en el curso de acciones, el arrepentimiento es falso. Lucas es más detallista en su relato paralelo de este pasaje y nos menciona algunos frutos que son el ejemplo de lo que aquí está diciendo Mateo. Así que vamos a esta misma sección de Mateo, pero en Lucas. En Lucas. Y para esto, por favor, Lucas capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Y vamos a ir por parte viendo cada uno de estos versículos, deteniéndonos donde sea necesario detenerse, de manera breve. Dice el versículo 10, Lucas 3:10, y las multitudes preguntaban: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Claro, Juan les había confrontado y los estaba llamando a un verdadero arrepentimiento. Entonces, mira el versículo 11, nota el versículo 11. Juan les respondía esto: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, comparta también. Ve aquí, ¿cuál es el fruto del verdadero arrepentimiento? Una vida que procura hacer las cosas que son justas.
Una vida que procura hacer cosas que honran al Señor. Ese es el fruto de verdadero arrepentimiento y por tanto se aparta de la impiedad, se aparta del pecado. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Ahora ve al versículo 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Versículo 12. ¿Qué haremos? Entonces él en el 13 les dice: no exijan más de lo que se les ha ordenado. Esa fue la respuesta de Juan. Es porque esta gente cobraban los impuestos y le agregaban más al impuesto para que les quedara mucho dinero a ellos, y de esa manera se enriquecían. Ellos robaban al pueblo. Lo que les estaba diciendo Juan era: bueno, si ustedes se están arrepintiendo de verdad, dejen de hacer lo que saben que está mal, no roben. ¿Lo ven? Porque ese era el pecado específico que estaban cometiendo y Juan los confronta. Versículo 14, también algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dice: a nadie quiten dinero por la fuerza, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con el salario que ustedes tienen. Claro, estos guardias también, estos soldados habían sido corruptos. Bueno, si ustedes se arrepienten y quieren que ese arrepentimiento sea sincero, dejen de hacer las acciones de corrupción que ustedes están haciendo. Dejen de hacer esas cosas, actúen de manera correcta. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento, una vida transformada que se esfuerza por hacer las cosas justas, por hacer lo que es correcto, por honrar a Dios y al mismo tiempo apartarse de todo aquello que sabemos ofende a Dios, es pecaminoso. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Te pregunto, ¿eso es lo que está pasando en tu vida, amada iglesia? Si tú dices que te arrepentiste realmente, ¿cuál es el fruto que tu vida está manifestando? Porque si tú llegaste del mundo un día aquí a la iglesia y tú dices: bueno, ya soy cristiano, cuando me muera me voy al cielo, pero eres exactamente igual de lo que tú eras antes de venir, estás en las mismas prácticas pecaminosas, tienes pecados por allí bien tapaditos, bien ocultos, y no te arrepientas de ellos, sino que los abrazas y proteges porque te traen gran placer y son para ti de especial interés, entonces no hay ninguna razón para que creas que tú eres realmente un hijo de Dios. Mire, un cristiano peca, eso es cierto, pero no permanece en su actitud pecaminosa. Cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo le va a redarguir de pecado y no tendrá paz hasta que venga el Señor, confiese su pecado y se aparte de él. Pero por cuanto una persona peca y se abraza con su pecado y no siente el menos minúsculo remordimiento para apartarse de ese pecado y no se aparta, sino que permanece en él y el tiempo pasa, esa persona está dando evidencia de que su arrepentimiento es falso. Para darte solo algunas citas más. Santiago capítulo 2, versículo 17. Usted puede leer más versículos en ese capítulo, pero yo te voy a citar uno solo, el 17. Santiago 2, 17. Donde Santiago dice: la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto es interesante porque nosotros predicamos salvación por gracia, no por obras. ¿La salvación es por obras? No, es por gracia. ¿Cuántas obras hay que hacer para ser salvo? Ninguna. La salvación es por gracia, sin obras. Pero la salvación auténtica produce obras. Mire, la salvación es por fe y la fe real produce obras en nuestra vida. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Es el fruto de la verdadera fe. Cuando hablamos de arrepentimiento y hablamos de fe, recuerda siempre esto, iglesia: el arrepentimiento y la fe están juntos todo el tiempo. Es como dos caras de una misma moneda. Arrepentimiento en cuanto al pecado, fe en cuanto al Señor Jesucristo. Arrepentimiento, dejas el pecado, fe y humillas ante el Señor Jesucristo. Estas dos cosas deben ocurrir juntas. Eso es lo que llamamos nosotros conversión. Cuando decimos que alguien se convirtió al Señor Jesucristo, estamos haciendo referencia a esas dos cosas: arrepentimiento y fe. Se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor. Se convirtió, es lo mismo. ¿Lo ve? Es lo mismo. Hay más citas. Primera de Juan 3, 7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Ahí Él se refiere a Cristo. El que practica la justicia es justo. Es aquel que está de manera permanente haciendo las cosas justas. Ese es justo. ¿Por qué se habla aquí de justicia? Porque, hermano, se hace referencia al fruto de la justificación. ¿Qué es la justificación?
el acto mediante el cual el Señor Jesucristo toma nuestros pecados sobre sí y nos imputa su propia justicia perfecta. Tenemos la justicia de Cristo. Cuando eso es real en nuestra vida, ¿qué ocurre? Se expresa en justicia práctica. Nuestra vida será obediente a los principios de la palabra de Dios. ¿Lo ve? Ahora mire, Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ahí aprendemos entonces que nuestras acciones hacia nuestros semejantes son indicadores de nuestra verdadera actitud hacia Dios. ¿Amas a Dios? Ese amor hacia Dios debe expresarse en una vida de amor hacia las personas que están a tu alrededor. Entonces, hermanos, la idea de que el arrepentimiento se evidencia por la renuncia al pecado y por mostrar una vida recta, eso no se originó solamente con el mensaje de Juan el Bautista, no fue una idea nueva. Él llegó hablando de un arrepentimiento que la nación de Israel nunca había escuchado. No fue así. Ese arrepentimiento verdadero se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Los judíos sabían lo que era un arrepentimiento verdadero, los saduceos también lo sabían, los fariseos también lo entendían. Los sacerdotes de la época tenían un conocimiento claro del verdadero arrepentimiento, pero decidieron llevar vidas hipócritas. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de un genuino arrepentimiento. Note, por favor, Isaías capítulo 1. Si es tan amable, usted abre su Biblia allí en Isaías. Y mire el capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 16 y 17. Mire cómo Isaías le habló a la nación de Israel. Isaías lo hizo así. Isaías 1, 16, 17. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Versículo 17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. En pocas palabras, deja de pecar y empieza a hacer las cosas piadosas, buenas, que honran al Señor. El llamado de los profetas del Antiguo Testamento era así. Ahora bien, hermanos, para que podamos estar un poco más claros, en cierto modo, el arrepentimiento tiene una acción triple, para que usted pueda comprenderlo mejor. Ya hemos venido definiendo el arrepentimiento desde sermones anteriores. Para otro tipo de conceptos, definiciones acerca del arrepentimiento, escuche los sermones anteriores de esta serie. Pero aquí vamos a ver la acción triple que tiene el arrepentimiento. Por favor, mucha atención. Número 1, el arrepentimiento tiene una acción en el entendimiento, que significa reconocimiento del pecado. Tiene una acción en el entendimiento, que significa reconocimiento del pecado. Número 2, tiene una acción en los sentimientos, que significa dolor y pena por el pecado. Repito, tiene acción en los sentimientos, que significa dolor y pena por el pecado. Número 3, el arrepentimiento tiene una acción en la voluntad, que significa cambio en la manera de pensar. Acción en la voluntad significa cambio en la manera de pensar. Vamos a verlo en otros sentidos. El verdadero arrepentimiento implica, en primer lugar, comprensión y entendimiento profundo. Esta es la primera acción del arrepentimiento en una persona, cuando es auténtico. Comprensión y entendimiento profundo, una conciencia intelectual de la necesidad de limpieza y cambio moral y espiritual. Porque la persona reconoce que es pecador, entonces lo entiende, lo comprende y ve la necesidad de su limpieza. En segundo lugar, tiene que ver con nuestras emociones también. Llegamos a sentir, no solamente pensar, sino sentir la necesidad que nuestra mente ya conoce. Una vez una mujer que me estaba cortando el pelo, ella murió hace algunos años, pero sé que está con el Señor. Ella vivía cerca de mi casa. Yo siempre llego a cortar el pelo con ella. Y yo le predicaba el evangelio cada vez que yo iba. Ella tenía problemas en los riñones, estaba mal, estaba enferma, sus pies se hinchaban. Y siempre le predicaba el evangelio. Ella comenzó a ir a una iglesia cerca de casa. Y ella una vez, yo fui a cortarme el pelo y ella me dice, señor Tony, mire, fui a la iglesia hace 15 días y he seguido yendo a la iglesia y a varias reuniones que hacen. Y fui y había un hombre allá predicando de Cristo y yo estaba sentado en las filas de atrás y él habló del pecado y habló de la culpa del pecado y habló de que teníamos que arrepentirnos y creer en el Señor. Y cuando él habló eso, toda mi vida me pasó por enfrente de mí
y vi todos los pecados que yo he cometido y sentí, dijo ella, una vergüenza muy grande delante de Dios. Y le pedí perdón a Dios por mis pecados. Y yo sé que Él me perdonó. Y sé que ahora, si muero, voy a ir al cielo. ¿Lo ve? Tiene que ver también con los sentimientos. En tercer lugar, participan las acciones adecuadas que resultan de lo que nuestra mente conoce y nuestros corazones sienten. Nuestras acciones cambian en función de ese arrepentimiento. En nuestra vida abandonamos lo que sabemos está mal y nos esforzamos por hacer aquellas cosas que sabemos que están bien. No puedo decir todo lo que está bien, pero esto se aplica a esposos, a esposas, a padres, a hijos. Empezamos a hacer lo que la Biblia dice en función de todas nuestras responsabilidades. Porque esto es lo importante. Reconocer el pecado personal es el primer paso importante, sin embargo no es suficiente. Una persona puede reconocer su pecado y morirse, irse al infierno. Te voy a dar un ejemplo. Judas se desesperó por haber traicionado a Jesús. Él comentó a los principales sacerdotes y ancianos en Mateo 27:4. Él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Esas fueron las palabras de Judas, pero Judas no se arrepintió. Judas experimentó lo que Pablo habla allá en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Su Biblia, por favor. Vaya. 2 Corintios 7, 10. Mire cómo dice. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El simple pesar porque pequé no es arrepentimiento. ¿Cuántas veces he predicado el evangelio y he visto gente llorando? Lloran porque sí reconocen que pecaron, pero luego que dejan de llorar, siguen pecando. ¿Se arrepintieron? No. Así que reconocer el pecado personal es el primer paso, pero eso no es suficiente. El arrepentimiento incluye un sentimiento profundo de maldad y de haber pecado contra Dios. Eso incluye el arrepentimiento. Ofendiste a Dios, insultaste a Dios cuando pecaste. Observe cómo se expresa David en el Salmo penitencial, el Salmo 51, versículo 1. Mire ese Salmo, por favor. Salmo 51, 1. Allí es David quien está confesando su pecado terrible que él ha cometido. Y mire cómo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Siente un profundo dolor en su corazón porque con su pecado él ha ofendido terriblemente a Dios y ruega por la misericordia de Dios. Eso está haciendo David. No solo vio claramente su pecado, sino que sintió profundamente su necesidad de liberarse de ese pecado. ¿Eso es lo que ha pasado contigo? El dolor del verdadero arrepentimiento se trata del dolor por haber agraviado a un Dios santo, no solo de remordimiento por las consecuencias personales de ese pecado, que es lo que generalmente mucha gente le hace sufrir. Ellos pecan y su pecado en sí no les hace sufrir, sino saber que van a ser disciplinados. Es impresionante, pero cuando una iglesia ve que alguien es disciplinado porque pecó, la iglesia debe gozarse de que están ejerciendo la palabra de Dios, porque el que peca tiene que ser disciplinado. Pero muchas veces lo que ocurre es que cuando una persona peca y es disciplinado, entonces la iglesia tiembla, no por el pecado, sino por la disciplina. Esa iglesia no conoce las escrituras entonces. Esa iglesia no procura honrar a Dios entonces, porque no les preocupa el pecado, sino la disciplina. Hermanos, el pecado destruye la santidad de la iglesia. El pecado le hace daño a la iglesia y ofende a Dios. La disciplina viene a corregir y viene a vindicar. La disciplina es buena, la disciplina no es mala. Y debemos recibir la disciplina con agradecimiento. Amén. Tristeza por ser descubiertos o por sufrir disciplinas a causa de nuestro pecado, eso no es un dolor piadoso y no tiene que ver con arrepentimiento verdadero. Es un tipo de dolor que no es más que remordimiento por uno mismo y no por Dios. Hipocresía. Incluso, hermanos, reconocer el pecado y sentir el agravio contra Dios tampoco completa el arrepentimiento. Usted puede decir, sí siento el dolor porque pequé,
Siento dolor porque agradé a Dios, pero si se queda allí, eso tampoco es arrepentimiento. Hay que avanzar. Si es verdadero, dará como resultado una vida transformada que produce lo que dijo Juan allí en Mateo, frutos dignos de arrepentimiento. Oye, y ya los vimos también en Lucas, como Juan sabía lo que los fariseos y saduceos pensaban porque los tenía identificados claramente y también porque él era profeta. Entonces mire lo que les dice. Y no piensen, regresando a Mateo 3, por favor, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Vea el error de esta gente. Ellos pensaban que solamente por ser descendientes de Abraham tenían el cielo asegurado, tenían la salvación asegurada. Esto fue lo que confrontó Pablo en Romanos. Cuando comienza en el capítulo número 1, primero dice, todas las personas del mundo son pecadoras, todos se perdieron y se hundieron en sus pecados, los moralistas tampoco tienen salvación. Y luego le habla a los judíos, ustedes tienen la circuncisión, tienen la ley y tienen el templo, pero eso no los puede salvar a ustedes tampoco. Si no se arrepienten y creen en el Señor, ustedes están perdidos. Básicamente, eso es lo que Pablo enseña en Romanos. El evangelio de Dios es el mensaje para salvación. ¿Me oye? Ellos creían que su eternidad estaba asegurada por ser de la raza judía y porque guardaban las ceremonias del Antiguo Testamento y un montón de ritos que ellos mismos se habían inventado y que Moisés nunca había mandado. Es sorprendente cómo Juan confrontó esto también. Pablo lo confrontó y aún así hoy hay algunos que abandonan la gracia para salir corriendo a cumplir las ceremonias del judaísmo. Sorprendente, hermanos. Claro, ellos tienen que dejar de creer en la Biblia como la palabra de Dios y tienen que comenzar a creer en otros libros y otros escritos para poder darle fuerza a esa manera de vida judaizante. Los verdaderos descendientes de Abraham son todos aquellos que comparten la fe de Abraham, aquellos que creen en el Señor Jesús y se arrepienten de sus pecados realmente, como lo explicó Pablo en Romanos 4:16. Ahora note el versículo 10 de Mateo 3, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 10. Juan agrega en tono de advertencia algo aquí interesante. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cómo se sabe que un árbol es bueno? Por su fruto. Por su fruto uno lo conoce. Y si el árbol no da buen fruto, ¿qué se hace con él? Es cortado y echado al fuego. Y lo que esto nos está diciendo es que un árbol sin fruto es inútil y solo sirve para ser echado al fuego, nada más. Tú dices, yo me arrepentí de mis pecados, pero no tienes fruto de verdadero arrepentimiento, eres un árbol inútil y vas a ser echado al fuego si no te arrepientes de tu arrepentimiento. Hay muchos creyentes hoy que tienen que arrepentirse de su arrepentimiento. Jesús usó una ilustración similar para describir a los falsos discípulos. Juan capítulo 15, versículo 6, por favor, si es tan amable, mire cómo dice allí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. El falso discípulo es el que no permanece en las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero el que permanece, ese es el discípulo fiel, ese es el que realmente ha creído en el Señor. El arrepentimiento es inútil si no tiene fruto, hermanos. Es inservible y no vale nada para Dios si no tiene fruto y no puede librar de la ira que está por venir. Si tu arrepentimiento no tiene fruto, tu arrepentimiento no es real y si no lo es, no escaparás del juicio de Dios que se aproxima sobre esta tierra, amados hermanos. Entonces hemos visto 3 puntos y por favor les pido, permítanme predicar el tercero. Es más corto. Y permítame recapitular también. Número 1, la confrontación debido a un falso arrepentimiento, versículo 7. Número 2, la exhortación para un arrepentimiento sincero, versículos 8 al 10. Y número 3, un anuncio de esperanza y consuelo. Es interesante que Juan está confrontando el falso arrepentimiento, está exhortando para que el arrepentimiento sea auténtico, pero al mismo tiempo no solamente es confrontar y exhortar, él también da consuelo y esperanza. Qué gran predicador era este hombre, hermanos. Tenemos que imitarlo a él y predicar como Juan. Yo decía, wow, una clase de predicación expositiva con este hombre sería espectacular. Vamos a ver el versículo 11. Dice Juan,
Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Así que Juan no solo presenta juicio en su mensaje, también ofrece mucho consuelo. Juan ofrece esperanza porque anuncia al Rey Mesías, quien viene para que nadie tenga que enfrentar la ira de Dios. Jesús viene a salvar lo que se perdió, para que no sean condenados. Este versículo nos presenta 3 bautismos diferentes. 3. Número 1, Juan bautiza con agua para arrepentimiento. Es el primer bautizo. Número 2, el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y número 3, el Señor Jesús bautiza con fuego. Vamos a ver brevemente lo que esto significa. El bautismo en agua de Juan, como ya les expliqué, hermanos, era un bautismo simbólico de un cambio de vida, producto de un genuino arrepentimiento. Ya lo expliqué bien, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido por Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 16 y el versículo 17. Y si usted es tan amable, por favor, lea conmigo esa cita, Juan 14, 16 y 17. Desde el 15 vamos a leer. Dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Este es el verdadero discípulo, ama al Señor y por eso es obediente. Versículo 16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ese es el bautismo del Espíritu. El Espíritu llegó en Pentecostés, como vemos en Hechos 2, 1 al 4, y durante la formación de la iglesia, el Espíritu fue bautizando personas a lo largo de ese primer siglo, en muchos que aún no habían escuchado la predicación del Evangelio, en los discípulos de Juan y otras personas. Tenemos 3 eventos en el libro de los Hechos donde las personas fueron bautizadas con el Espíritu. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Esos 3 capítulos nos hablan de 3 bautismos del Espíritu Santo en 3 ocasiones distintas. El Espíritu Santo vino realmente sobre los discípulos, bautizándolos y estableciéndolos en el cuerpo de Cristo. Hoy, todo creyente verdadero es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que andar por ahí buscando el bautismo del Espíritu en algún lugar. Si usted ha creído realmente en el Señor Jesucristo, si el arrepentimiento suyo es real, entonces el Espíritu Santo ha venido y habita ahora en usted y le ha bautizado. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu, usted todavía no es cristiano. Pero si usted es cristiano, usted ha sido bautizado con el Espíritu. Primera a los Corintios 12:13 nos enseña esa realidad. Todos hemos sido bautizados con el Espíritu y hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo. El bautismo nos dio dones espirituales, en el Espíritu nos imparte dones espirituales para que podamos servir al Señor. Nos da un corazón regenerado, como vemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde Dios prometió darnos su espíritu, quitar el corazón de piedra, darnos un corazón de carne, poner dentro de nosotros sus mandamientos y hacer que los pongamos por obra. Eso es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Amados hermanos, esto es consuelo, porque Cristo vendría para salvarnos. Nos daría el Espíritu Santo para poner en nosotros la motivación, el deseo, la capacidad de obedecerlo, de vivir para su gloria. La vida en santificación no depende solo de nosotros y ya. Sí, tienes que esforzarte, tienes que estudiar la Biblia, tienes que pelear contra el pecado, tienes que vivir en piedad. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en ti te capacita, te da sabiduría, te ilumina, te guía para que puedas vencer y tener una vida cristiana obediente y victoriosa, hermano. Dios no solamente nos pide que obedezcamos, nos da su Espíritu Santo para que nos guíe a la obediencia. ¿Ve eso? No es simplemente un montón de normas que vienen encima y nos aplastan, no, es una vida regenerada, cambiada por el poder del Santo Espíritu de Dios. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y cuando pecas, ¿qué hace el Espíritu Santo? Enciende las alarmas inmediatamente y te contrista.
para que tú vayas a Cristo y pidas perdón. El Espíritu Santo no dejará que tú te hundas finalmente en el pecado. El Espíritu Santo hará que perseveres en la fe verdadera, hará que perseveres en las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Si es que lo tienes. Si no lo tienes, por supuesto no eres cristiano y seguirás en el mundo y en las cosas del mundo. Y tenemos el bautismo con fuego, que también es realizado por el Señor Jesucristo. Algunos toman este término bautismo con fuego como un fuego purificador, en el sentido de que viene a quemar toda la inmundicia que está en nosotros. Algunos lo interpretan así, pero no es así como el texto lo presenta desde mi perspectiva, hermanos. Bautismo con fuego representa el juicio venidero de Dios, el cual, como hemos visto con frecuencia en la Biblia, el juicio de Dios se simboliza es con fuego. ¿Ve? Y si nosotros observamos el contexto, ¿por qué, pastor? Usted lo ve como un fuego de juicio. Por el contexto. Tanto en el versículo 10 como en el versículo 11 y el versículo 12, el término fuego simboliza juicio y castigo. Vamos de regreso, por favor, Mateo capítulo 3, y observemos cómo allí se muestra esto que les estoy mencionando. Fíjese, en el versículo 10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El término fuego allí es juicio. Luego el versículo 11, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El término fuego no puede cambiar de significado en ese versículo, y menos aún porque en el versículo 12 también simboliza castigo. Mire cómo dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces, el término fuego, ¿cuántas veces aparece? 3. Y estamos seguros que 2 se refiere a juicio. No hay ninguna razón para creer que una se refiere a fuego purificador. Hermanos, el contexto nos dirige, nos guía a pensar que las 3 veces que el término fuego aparece en el pasaje se está refiriendo al juicio de Dios a causa de las personas que no se arrepienten realmente. ¿Lo ve? Ambos versículos el 11, el 10 y el 12 nos dejan ver que se trata de un fuego consumidor de juicio. ¿Sí? Mateo capítulo 3, versículo 12. Y ya este versículo, y cerramos el sermón de hoy, mire cómo dice, el bieldo está en su mano. ¿Qué es el bieldo? Para explicarme bien, un bieldo es como un tenedor gigante que los agricultores usaban para tomar el pasto y lanzarlo hacia arriba. Eso es un bieldo. Eso es. Usted debe tener en su versión el aventador. Es lo mismo. Pero imagínese un tenedor gigante. Usted ha visto en algunos dibujos el trinchete del diablo, algo así parecido. Pero era una especie de tenedor. Tomaban el pasto y lo lanzaban al aire. Esa es la imagen que se está dando aquí. El bieldo está en su mano. ¿En la mano de quién? Del juez que juzga, del rey que viene. Él viene para bautizar con espíritu a los que se arrepienten de verdad. Pero todos aquellos que no se arrepienten, o todos aquellos que vienen con un falso arrepentimiento, como los saduceos y fariseos, ellos recibirán el bautismo de fuego, es decir, juicio a quienes no se arrepienten realmente. Entonces, el bieldo está en su mano. Significa que ya está preparado para el juicio, hermanos. El juicio está a las puertas. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, porque el juicio ya está a las puertas. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. La imagen entonces aquí es la de ese agricultor que toma el viento, lanzaba un montón de grano al aire, el viento pasaba, se lleva la paja, pero el grano caía en el suelo. De esa manera separaba el grano de la paja. Agarraba con el viento, levantaba la paja, pasaba el viento, la paja se iba y el grano caía, quedaba limpio. Agarraba el grano, lo llevaba al granero, lo guardaba y luego la paja la tomaba y la llevaba a otro lugar y le prendía fuego. Eso es lo que el Señor Jesús va a hacer. Él vendrá. Para Juan el Bautista era en aquel momento probablemente,
pero eso no se cumplió así. Eso aún está por cumplirse. El Señor Jesús vendrá nuevamente, hermanos, y ya tiene el viento en su mano, ya está listo, ya la ira del Señor en cualquier momento va a caer sobre esta tierra, iglesia. Y les voy a decir, Él va a separar a los que se arrepintieron de sus pecados y creyeron realmente en Él para llevarlos a la vida eterna, pero aquellos que no se arrepintieron, aquellos que están en sus pecados como la paja, serán llevados por el viento y luego los tomará y los llevará para que enfrenten el fuego eterno. ¿Lo ven? Aunque el mensaje termina con una expresión de juicio, es con una expresión de esperanza y consuelo para aquellos que se arrepienten y creen en el Señor, porque recibirán su Espíritu. De este modo el Rey Mesías separará a todos los que pertenecen a Él, como lo hace el agricultor. Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja. El Rey Mesías realizará entonces estas dos funciones: bautizarnos con su Espíritu Santo a quienes nos arrepentimos de nuestros pecados, o enviarnos al castigo eterno a quienes tenemos un falso arrepentimiento. ¿Lo ve? Evalúe su arrepentimiento a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Él vendrá. Mateo capítulo 25, versículo 46, nos enseña que en su segunda venida Él hará la separación final de salvos y no salvos. Mateo 25, 46 dice: estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Te pregunto entonces, amado hermano, ¿qué de ti? ¿Tu arrepentimiento ha dado frutos que revelan su autenticidad? ¿Tienes en tu corazón un verdadero deseo para vivir para la gloria y la honra del Señor? ¿O solo vives una religiosidad externa y finges? A Dios no le puedes engañar. Esto fue lo que Juan el Bautista les quiso decir a estas personas. Ustedes vienen aquí, serpiente de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira que está por venir? Vienen con su pomposidad y su hipocresía y creen que podrán escapar de la ira que está por venir. Arrepiéntanse realmente. Juan los confrontó dándoles una oportunidad de que se evaluaran a sí mismos, reconocieran su hipocresía y se apartaran de todas sus obras de corrupción y vivieran realmente para la gloria y la honra de Dios. Este es un llamado también para nosotros hoy, amados hermanos. Es un llamado para nosotros. Evalúa tu arrepentimiento a la luz de lo que dice la Escritura. Esfuérzate en vivir para la gloria de Dios. Las cosas espirituales en tu vida son mucho más importantes que las cosas materiales. ¿Cómo está tu vida espiritualmente? ¿Cómo está? Dedícale tiempo a eso, crece, comprométete. Estás en una iglesia donde damos discipulados a lo largo de la semana. Te enseñamos la palabra de Dios de diferentes maneras. Aquí las damas se reúnen los sábados a las 4 vía Skype, de manera online, para que lo hagas desde tu casa. Algunos lo hacen desde su trabajo. No tienes excusa para no conectarte. El video queda grabado, de manera que si ese día, esa hora no puedes, lo puedes escuchar después, escribes un informe y lo pasas, porque rendir cuenta te ayuda a cumplir con esa tarea. Te ayudamos a crecer espiritualmente, no hay excusas. Las jóvenes se reúnen con mi esposa, los hombres se reúnen conmigo, y eso es una invitación también que se hace a los jóvenes. Varones de 13 años hacia arriba deben entrar con los hombres para que aprendan a ser hombres los miércoles a las 7. Si tu hijo tiene 13 años, invítalo a entrar los miércoles a las 7 de la noche para que escuche la clase, porque ya está a edad de empezar a ser hombre. ¿Me sigue? Y tenemos otros estudios, la escuela bíblica del domingo, y tenemos el estudio de la clase de adoración, discipulado. Hermanos, aquí se enseña la palabra de Dios para que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios y vivir para su gloria, para que nadie te engañe. Esfuérzate, crece y vive para la gloria y para la honra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.